Ya Buenos estamos. días, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes en realidad. ¿Cómo están? Aquí muy contentos, otra vez, educadores de la conciencia, en este programa Viviendo Conciencia, con un gran invitado. La semana pasada intentamos hacer esta entrevista, tuvimos ahí un tema en México de sismo que suele pasar, entonces no pudimos concretarla y por eso muchísimas gracias que pudimos repetir esta entrevista el día de hoy. Me presento, soy Mariana Mejía, estoy aquí con muchísimo gusto presentando lo que es el programa de hoy, Viviendo Conciencia. ¿Por qué? Porque todo este mes estamos hablando sobre la empresa consciente. Todo este mes hemos estado dando programas, hemos estado dando información muy puntual en nuestras redes sociales sobre qué significa ser una empresa consciente. Hace 15 días que tuvimos el programa de meditación, fue una muy linda meditación sobre la mentalidad de excelencia, en donde vimos que tener una mentalidad de excelencia significa decidir ser el mejor, pero no nada más decidirlo, hacer lo que es necesario para honrar esta decisión. Es esta parte de conciencia-acción. Y por eso es que hoy queremos continuar con este tema. Por eso es que hoy te daremos una pieza más de esta temática, que es la empresa consciente, para que sigas creando tu ser a partir de la perspectiva del experto de la conciencia humana. Así que adelante, Ley, te dejo el micrófono para que lo presentes, por favor. Gracias. Pues una vez más tenemos a un gran invitado, uno de nuestros favoritos, nuestro querido maestro, sensei, doctor Guillermo Salas. Y bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en México y ha dedicado gran parte de su vida en la especialización y la profesionalización en temas de seguridad, de artes marciales, neurociencias, que es donde nos vamos a enfocar hoy en específico, y semiología de la vida cotidiana, que también complementa estos temas de la neurociencia. Es miembro de la iniciativa en neurociencias de parte de The Wharton Business School, máster en neurociencias para docentes por la Universidad Cardenal Herrera en Valencia, España, maestría en mediación y resolución de conflictos por la Universidad Tecnológica de México, consultor graduado de la segunda generación del modelo de semiología de la vida cotidiana, también miembro de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y tiene un doctorado honoris causa por 30 años de promover las artes y la educación. Además es graduado de extensos programas internacionales de educación continua y algunos de los programas en los que ha estado es Executive Security Program, The Strategic Decisions, Negotiation Workshop, Leading Organizational Change, Neuroscience for Business, que es donde hoy nos trae esta grandiosa entrevista. Así es que bienvenido, nuestro querido Guillermo Salas. Qué placer, colegas, estar con ustedes una vez más, reponer esta plática que se suspendió prácticamente por la conciencia de responder a lo que fue la alarma del temblor, y con mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes. Gracias. Gracias, pues buenísimo. El tema de hoy, las neurociencias y más en específico, movernos hacia el neuroliderazgo. Platícanos a todos los que no estamos bien empapados de esto, ¿qué es este de neuroliderazgo? Mira, qué buena forma de arrancar, porque ya lo decía Mariana, por ejemplo, la empresa consciente. Y es muy interesante saber que una empresa tiene un nivel de conciencia. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conciencia de una empresa? Es en perfecta concordancia con el nivel de liderazgo consciente que tienen todos, desde el director general hasta cualquiera organigrama de la empresa, que son desde los empleados, los gerentes, los directores de área, etcétera, ¿no? ¿Qué es el neuroliderazgo? Voy a utilizar una definición compuesta, porque viene de lo que son las neurociencias y de lo que son el liderazgo, ¿no? Pero es una actitud interna que promueve acciones en conciencia. Eso es muy importante comprenderlo, porque es una actitud interna que ya se va a manifestar con acciones, lo decían ustedes en sus programas, la conciencia-acción, para equilibrar la bioquímica. Aquí está la parte de la neurociencia, esta bioquímica que producen los pensamientos, las emociones, las creencias, y poder elevar la calidad de vida de las esferas de la salud, de la familia, del trabajo y de la vida social
tanto en el líder consciente como en sus liderados. Esa es básicamente la definición o concepto compuesto, porque hablamos que las neurociencias y las neuroimágenes ya demuestran cómo los pensamientos de un líder, las emociones de un líder, las creencias de un líder se traducen en conductas porque están generando una bioquímica. Básicamente, el sistema límbico, que es uno de los responsables de todo este tema de la inteligencia emocional, de todos estos neurotransmisores que incluso generan condiciones de estados de ánimo, y obviamente el sistema endocrino, que genera también todas estas hormonas que se reproducen con conductas diarias, que si un líder no es consciente de sí mismo, pues obviamente está proyectando su nivel de conciencia. Justo, y me encanta esto que mencionas porque creo que tener este respaldo de la ciencia para esta respuesta interna es muy fascinante, porque entonces ya no decimos, ay, pues es que es esta conducta interna, no, ya tiene todo un respaldo en las ciencias, en estas neurociencias, para entender que toda respuesta emocional y de pensamientos tiene una respuesta química en nuestro cerebro y bueno, eso supongo que además tiene un impacto todavía mayor en cómo nos sentimos, en cómo respondemos, que al final pues esa es la conciencia, ¿no? Es cómo respondes frente al principio de realidad y además con la gran responsabilidad que tienen los líderes, porque el líder nos encarga, por ahí posteamos un quote muy interesante, que el líder no es solo el que se encarga de que haya resultados en la empresa, sino es el líder el que se encarga de su equipo para que cada uno de los que están integrados en este equipo puedan hacer lo que les corresponde hacer y entonces realmente se mueven la empresa hacia resultados específicos. Entonces, qué interesante todo esto que nos estás platicando. Buenísimo, me encanta. Mira, bien lo comentas porque uno de los padres de las neurointeligencias, que esto abre los diferentes tipos de liderazgos que puede haber, que es Howard Gardner, un gran psiquiatra y psicólogo académico de Harvard y después se independizó y creó sus institutos, habla precisamente de hasta 8 neurointeligencias. Y esto marca ya esta pauta que precisamente entendiendo cómo funciona el cerebro, se generan las bases de la proclividad genética, o sea, genéticamente una persona nace con ciertas características para descubrir su estilo de liderazgo. Número 2, poder comprender que no existe nada más lo que conocemos como la inteligencia racional, tu IQ, que ahorita, obviamente, en este tema de liderazgo consciente o neuroliderazgo está la inteligencia emocional, pero ahorita voy a mencionar también cómo ya hay la espiritualidad. Existe tu coeficiente espiritual. Todos tenemos el IQ, el IE o el IE, que es la inteligencia emocional, tu coeficiente de cómo vas a manejar la empatía, la compasión, la contemplación, herramientas que en el mundo de los negocios se conocen como los soft skills. Estas habilidades suaves o blandas que te permiten tener una comunicación cuando una persona está en una crisis emocional o en una crisis en cualquiera de sus esferas. Pero las mismas neurociencias, a través del mindfulness, a través de la meditación, de la atención plena, de los ejercicios de visualización, que se ve mucho en el deporte, por ejemplo, lo practicamos mucho, esta mentalización, y que podemos ver en tiempo real que lóbulo está funcionando, qué neurotransmisor se está generando, se está experimentando. Lo que más marcó un incremento en la conciencia fue esto que ahora se conoce. En Europa ya lo están manejando muchísimo, aquí apenas va a empezar a entrar, pero es tu coeficiente espiritual. Y no estamos hablando de religión, es tu cosmovisión con todo. Incluso ver la empresa como una entidad completa donde todos están interconectados, que desde el líder, el director general, el mismo dueño, hacia abajo, cómo permea la información y luego desde abajo hacia arriba. Y estas neurointeligencias que pueden ser la lógica matemática, la espacial, la cinético corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, que es la que más ha aportado ahorita las neurociencias, entender lo intra, lo desde adentro, cómo funciona esto. Y estamos viendo, por ejemplo, ahorita conocidos como estos niños
con características especiales, con características de inteligencia naturalista, se le llama ya, este vínculo con la naturaleza que marca una forma de vincularse diferente y que van a llegar a las empresas y viene todo esto biosustentable, por ejemplo, y que son difíciles de comprender. Entonces, esta es la aportación, ¿no? Poder leer a todos tus empleados entendiendo cómo funcionan los cuadrantes del cerebro para tener una mejor comunicación. Exacto, y justo ahí quería mencionarte, porque me surge la duda ahorita que estás hablando de todo este tipo de inteligencia, este acercamiento. Con toda esta información, ¿cuál sería el reto de que una empresa ejerza este neuroliderazgo? ¿Qué retos te has enfrentado tú al entrar a una empresa con este tipo de información? Qué buena pregunta, Marina. Mira, hay muchos. Primero que nada, uno que se llama congruencia. Tan sencillo como que el líder proyecte, demuestre, aplique esa congruencia, porque ya ves que en nuestro mundo del cambio dices, yo no cambio, pero que cambie toda mi empresa. Yo sigo siendo un ojete o exijo o grito o no quiero cambiar, pero sí que cambie mi gerente, que cambie el empleado. Entonces, primero que nada, el líder consciente es aquel precisamente que ejerce una congruencia. La inspiración es demostrar con congruencia, precisamente. Entonces, que sea el parteaguas, número uno. Número dos, que sea resiliente. ¿Qué quiere decir la resiliencia que está de moda en las escuelas, en las empresas? Que el líder haya ya trascendido el sufrimiento, cualquiera que sea, un apego, un divorcio, una pérdida, que haya confrontado una crisis, que haya despertado en él la conciencia. Si no, va a ser muy difícil, lo vimos en la pandemia ahorita. El reto, esa pregunta que haces, líderes se suicidaron de estados en muchos países, abandonaron, no tuvieron estas herramientas para crear en la empresa el equilibrio en la misma salud, en el tema económico. Entonces, eso es muy importante. En el neuroliderazgo se habla de dos tipos de liderazgos en una forma de síntesis. Los que son resilientes, los que ya trascendieron sus conflictos internos y los que no. Porque solo falta que en una empresa venga, lo está viendo ahorita Zuckerberg, el de Facebook, lo acaba de publicar, perdió $70 billones y mandó un ultimátum que en 30 días, si la gente no hace tal o cual cambio y no promueve, va a despedir gente. Lo alcanzó la crisis, es un joven que nunca había confrontado esto y como líder se le está cuestionando la conciencia, no tanto el checklist. Entonces es uno de los retos muy importantes. Dos, la educación, que esto es individual. Si tú quieres llevar una empresa a 10X, necesitas que tu gente alcance la 10X. Tú puedes poner una empresa con biometría para el acceso, les puedes dar computadoras de última generación, les puedes hacer todo lo que quieras, poner mesas de billar, lo que sea en la empresa para crear un ambiente. Pero si la persona no eleva su propio nivel de conciencia, nosotros como semiólogos comprendemos esto, cuando se eleva el nivel de conciencia de una persona, se eleva el de toda la humanidad. En la empresa ocurre lo mismo, con que vaya uno por uno a través de una educación paulatinamente, que es la educación continua, entonces elevas el nivel de conciencia. Ese es el reto y que comprendan ellos también que es algo pausado, poco a poco, hasta que se logra la transformación. Y bueno, obviamente el entendimiento de que esto es algo educativo y que tiene los mismos complejos retos de la transformación de la conducta. Nadie puede transformar la conducta de nadie más, salvo uno mismo. Entonces, ahí está el reto, la paciencia, la comprensión. ¿No? Ustedes comprenden que el líder de las 7 fuentes, por ejemplo, que conocemos nosotros. No, increíble que además metes un elemento de esta inteligencia espiritual y justo mencionaste, no tiene nada que ver con espiritualidad, o bueno, podría tener que ver, pero eso sería en otro contexto, sí, religioso, perdón. Pero me encanta cómo metes esta temática de inteligencia espiritual que habla de congruencia, que habla de empatía, que habla de compasión, que habla justamente me encantó esta frase que dijiste, la inspiración es demostrar con congruencia. Wow, o sea,
Qué maravilloso, porque entonces tienes un líder que se ha trabajado internamente y deja de proyectar estas malas conductas, deja de proyectar sus propios duelos, deja de proyectar sus propios miedos, deja de proyectar a las personas, como es lo que estás diciendo ahorita de este Zuckerberg, ¿no? Es ahora, tienen 30 días para levantar mi empresa, bola de, ¿no? Sí. Y entonces... Claro, yo lo viví mucho en muchas empresas donde cambia esta crisis, el barco, que es como la analogía que se hace muchísimo, un barco que entra en una tormenta y si tu equipo no está alineado se hunde o hay errores y quieres sacar algo para lo que no estaban listos. Por eso crisis permite este crecimiento y bien lo mencionas. Entender que todo está unido. El empleado al que tú no pelas tiene un problema con un hijo, con su enfermedad, y por efecto carambola le va a pegar a todas las áreas. No comprendemos que estamos interconectados. Mira, nada más rápidamente, porque ahorita lo vi. Este es un libro que me gusta mucho, que es el Harvard Business Review, que se llama On Mental Toughness, la mentalidad. Y abro esta pirámide, pero a ver si llegan a ver, el pico hasta arriba dice tu capacidad espiritual. O sea, no es un tema ajeno. La espiritualidad es cómo me vinculo precisamente con los retos de la empresa, entendiendo una cosmovisión, entendiendo que todos estamos unidos. Claro que si secuestran a un empleado o la muerte, por ejemplo, en la pandemia, vivimos muertes dentro de la empresa, empleados muriendo por la pandemia. ¿Cómo se generó un ambiente unido para dar soporte, para en un momento dado apoyar a las familias, etcétera? Entonces estamos unidos. Claro que si el portero que tiene 40 años abriendo la puerta de la oficina fallece o fallece alguien de su familia, toda la empresa puede entrar en esta crisis por la simple conexión, ¿no? Entonces, sí es esto, Carla, es algo que a mí me encantó cuando lo escuché, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, etcétera, espiritualismo dentro de esta cosmovisión. O sea, tú cómo proyectas ese vínculo, que aquí sí, entender espiritualidad con agradecimiento, entender espiritualidad como empatía, como compasión, ¿sí? Tener lo que nosotros conocemos bien, esta capacidad subjetiva de podernos poner en la situación del otro, que eso, subrayen ahí, genera lo que ahorita también llaman salario emocional, prestaciones emocionales. Es maravilloso, porque esa empatía se traduce en una empresa donde hay un sentido de pertenencia genuino y es el apoyo emocional. Entonces le llaman salario emocional porque es como una prestación. Oye, aquí te pagan, o muchas empresas no se fueron, perdón, muchos empleados no se fueron de empresas porque tenían esto, quizás no lo leían como un salario emocional, pero me dejaron trabajar desde casa o me dejaban llevar a mi hijo a mi empresa, las mascotas. Entonces, empresas se adaptaron espiritualmente, lo digo, con la comprensión de que son actitudes. O sea, no es conceptual rezar o meditar, no, lo pones en práctica a través de estos y es a donde va la empresa humanista, ¿no? Que es esta cosmovisión espiritual. Me gusta muchísimo cómo aterrizas la palabra espiritual a la parte práctica de una empresa, porque me gusta mucho cómo lo estás manejando, de que no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con para arriba, ¿no? Sino actitudes muy claras, muy precisas de empatía, de apertura, de escucha. Me gusta mucho cómo lo manejas, porque entonces creo que la gente lo puede entender más fácil y no irse a, no, yo no quiero meter espiritualidad en mi empresa. A ver, no, espérame, estamos hablando de actitudes muy básicas. Sí, y es inteligencia al final, porque ya se manifestó, las mismas neurociencias hablan de que cuando una persona está en cierto nivel de conciencia, alcanza una espiritualidad. Entonces, ya se aterriza para que esas personas que trabajan mucho sobre intuición o creencias dentro de una empresa, pues tengan toda esta connotación de diferentes conceptos para que estemos hablando de una cosmovisión. Cosmovisión, estamos todos vinculados, un todo, ¿no? No, el jefe, el empleado, el director, no, todos están conectados y se promueve esto y entonces la empresa empieza a crecer en conciencia.
Increíble esto, y por ahí me conecto a una definición de espiritualidad que leí, que es your willingness to evolve, es decir, tu Claro. capacidad ¿no? Consciente, presente, de estar creciendo, ¿no? Y como sabemos que en semiología tanto nos han dicho que solamente hay dos caminos, o evolucionas o involucionas, pero jamás te quedas igual. Jamás puedes decir, no, pues es que yo sigo siendo el mismo líder que hace 10 años. No, papita, pues es que ya te rebasó la tecnología, todo lo que está, porque la misma vida propende al cambio. Entonces, si no sabemos utilizar los cambios como formas resilientes para seguirnos desarrollando y evolucionando, pues vas para abajo, ¿no? Entonces, esta definición es spirituality, es your willingness to evolve, ¿no? Este deseo, que es lo que hablaba Mariana también hace ratito, de esta mentalidad de excelencia, que es decidir ser el mejor. Wow, punto fino. Ahora, un punto fundamental de entender la espiritualidad en nuestra vida cotidiana, que lo conocemos como el eje, el rayo láser de la vocación, es ponerte al servicio. O sea, no hay mejor forma de mostrar que eres espiritual si te pones al servicio de la gente. Punto. En el tema que sea. Entonces, un líder consciente, el neuroliderazgo, marca esta pauta de comprender que yo ya viví mi propia bioquímica, que yo ya sé que un pensamiento me puede poner de mal humor, que si no he desayunado, que si hay problemas, si no los controlo, saco lo peor de mí. Entonces, un líder consciente es aquel que se pone al servicio de sus liderados. Estoy para servirte. Yo ya pasé por esto, lo comprendo, pero lo ejecuto, y ahí está una espiritualidad también, ¿no? Y lo vemos mucho. De nada me sirve irte a dar golpes de pecho. Ahora sí, si hablamos de religión, pero pues te estás peleando con el vecino, no. La mejor forma de mostrar que eres una persona consciente con la cosmovisión universal es el servicio. Entonces, hay líderes impositivos, hay líderes, tú sabes, que de checklist nada más. No, si no estás al servicio de tu esposa como líder de familia, como hermano al más chico, o sea, el liderazgo, entenderlo como estoy para servirte, es un placer. Te sirvo a ti y crezco yo, porque me alimento de ti, y entonces tengo un panorama de poder llevar la empresa. Acuérdense que estamos hablando de que la empresa consciente, o sea, entonces ya tienes un nivel de la empresa consciente. Yo lo digo mucho en los foros cuando me invitan, oye, le preguntas, ¿cuál es la productividad, la lana, esto, los retos? Y les preguntas, ¿cuál es el nivel de conciencia de tu empresa? Y se quedan en what, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y es esto, ¿no? Que sea la empresa humanista o que tenga esta calidad donde las personas crezcan también internamente. Miren, ustedes lo conocen. Si una persona no es feliz en su trabajo, en este caso la empresa o donde labore, no es feliz en ningún lado. Punto. Entonces, tenemos que como líderes crear eso. En paralelo a la espiritualidad ya vienen estas certificaciones en líderes, bueno, el liderazgo positivo y el liderazgo de felicidad. O sea, crear. En empresas, subrayen ahí, ya hay el Chief Happiness Officer, el CH Officer, pero a ese nivel, con presupuesto, Chief Happiness Officer. Ex académicos de Harvard, etcétera, crearon institutos y universidades ya con másters en ciencias de la felicidad. ¿Cuáles son? Que son las mismas neurociencias desde una perspectiva. Con la clara comprensión de que eso es lo que se tiene que hacer para que crezca en un momento dado tu empresa. Acabo de ver una nota que toda la empresa le renunció al jefe el mismo día. Todos, 200 empleados se le presentaron a renunciar el mismo día. Es que, imagínate, una manifestación de esas. Es que algo en el liderazgo no es consciente. Buenísimo. Oye, y entendiendo, porque hablas de todos estos conceptos y nuevos conceptos maravillosos como este CHO, está fascinante, pero ¿qué significa todo esto? Porque hablas de la bioquímica. ¿Podrías platicarnos un poquito más en esto, neuroliderazgo? Nos hablas de estas actitudes, pero ¿cómo esas actitudes las puedes traducir a este tema de las neurociencias de la bioquímica? Muy bien, me encanta la pregunta porque viene de la neuroeducación. Fíjense bien. Y viene desde la misma escuela primaria, secundaria, preparatoria, entendiendo que todo ser humano, y en la psicología tradicional lo conocemos, tiene un niño interno. Toda persona tiene un proceso pendiente de trascender desde que somos niños, el que quieras. Entonces, esta parte de las neurociencias y las neuroimágenes
Lo que más se concentraron para el liderazgo y para el nuevo educador, ahora que se llama neuroeducador y en la escuela, es el sistema, entender el sistema límbico y el sistema endocrino. Dos partes de la neurobiología, la psicobiología, neuropsicobiología, etcétera, que lo único que se concentra es entender que tus emociones, pensamientos, creencias abren llaves de una bioquímica que puede ser positiva o negativa. De aquí viene liderazgo positivo, educación positiva y vienen nuevos másteres, academia, señalado en que ya tenemos que concentrarnos en entender que la actitud positiva de una persona viene desde una genética. Hay personas optimistas y hay personas pesimistas. Y es fascinante entenderlo desde el átomo, que es cómo giran tus protones, electrones y neutrones. ¿Cómo están girando? ¿Qué es lo que el átomo gira alrededor? Para saber que así eres genéticamente y entonces hay un estímulo externo o interno y se activa una conducta. Entonces, entender que si yo estoy pensando algo negativo, tengo una creencia que no alimenta un ambiente positivo, genero cortisol, abro y activo el estrés. Todas estas bioquímicas, la adrenalina excesiva o la neuroadrenalina, que autodestruyen el sistema inmunológico. Entonces, un líder que está atravesando con pensamientos que lo rebasan, que no tiene un autocontrol, proyecta la frustración. Recuerden que el cerebro no distingue entre lo que piensa, imagina, recuerda o sueña, lo vive igual. Entonces, una crisis de una impuntualidad de un empleado, el líder lo puede ver como es un ataque de un tigre, dientes de sable, y corran este cabrón, y ya sabes, y patea y avienta tazas y luego lo desquició, porque no tiene una autoeducación en el sistema límbico que es el responsable de que está la parte silvestre de nosotros. Todos entendemos a manera educativa que está el cerebro reptil, el cerebro emocional y el cerebro consciente. Que un líder consciente o el neuroliderazgo es para que el neocórtex te enseñe. Y ahí viene el mindfulness, ahí viene la meditación, atención plena en las empresas. Antes de entrar a una junta, 1 minuto de alinearte de aquí y ahora y todas estas cosas que ya se están metiendo como parte del desarrollo de un líder. Para que si no hay autocontrol, no va a haber productividad. Y la otra es el sistema endocrino, que son las hormonas. Entonces es en lo que se ha enfocado, Carla, esta educación. No irnos a la parte clínica, pero entender que un desequilibrio de no dormir bien, por ejemplo, por una preocupación, pues tu cuerpo empieza a liberar ciertos estresores que además de tu sistema inmunológico baja. Y les decía, esto lo ves en el niño. Esto lo pasaron de ver a niños que de 7, 8, 9, 10 años ya cargan un estrés equivalente al de un adulto de 35 años por el ambiente familiar. Y en la educación se le conoce el eje PNEI, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Es un eje que está todo interconectado. Antes estaban por separados, pero te puede llevar a conductas antisociales o que te generen patologías sociales, hasta alteración en la corteza cerebral. Entonces, tener un conocimiento del positivismo, que son las llaves. Tú quieres cerrar toda la bioquímica con la que expliqué la definición de cortisol, adrenalina, noradrenalina, algunas catecolaminas que de repente, si son negativas, te van carcomiendo y bajan estados depresivos, etcétera. Con la respiración, ¿cómo se cierra esa llave? Respirando, cancelando el juicio y enfocando mi atención. Por eso se llama mindfulness, atención plena. Entonces, cambias la bioquímica del liderazgo ante una mala noticia. Ante te van a decir, no llegaron 5 empleados o 7 meseros, pues me pongo yo a meserear si soy el dueño, en vez de decir, no. Entonces viene todo este tema, entender que el sistema límbico y el sistema endocrino, además de su proclividad genética, y ustedes conocen muy bien a Bruce Lipton y a Dispenza y a todos los que son periféricos también en semiología, la epigenética. Entender que la creencia, el pensamiento y las emociones conscientes activan todo lo que es una bioquímica positiva que me permite poder afrontar la crisis en conciencia. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados a todo este lenguaje.
¿no? Me encanta escucharte, me encanta comprender, ¿no? Cómo todo lo que sucede dentro de nosotros lo podemos ver en acciones, en consecuencias, dependiendo cómo me comporto en realidad. Ujú. Mi pregunta va más hacia qué tan aceptado es esto en las empresas. Si pudiéramos darnos un porcentaje Guau. de todo lo que te has movido a nivel empresa, porque sé que también te enfocas mucho, ¿no? A esta parte. ¿Qué tan aceptado es o qué tan te dicen, espérame tantito, no estamos listos para traer toda esta información a la empresa? Obviamente se requiere es este aforismo que dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Igual pasa en la empresa. Cuando un líder se da cuenta, oye, no estoy generando mis objetivos de productividad, hay la mala vibra, tengo empleados que no me están respondiendo, que les está afectando sus temas de salud o su tema de familiar. Tan es así que nació la norma 035, ya con esta conciencia de que aunque no les des nada, ni neurociencias, semiología, psicomática, laboral, lo que quieras, es porque se requiere. Ya es una parte en la que es, ¿cómo se llama? El reglamentario que se tengan estas condiciones. Entonces, es muy bien tomado, pero hay que saberlo en un momento dado hasta acomodar. Es un desarrollo intrapersonal, son lo que se llaman programas de educación continua, no es terapia. Ese es un tema que a veces no gusta mucho en la empresa porque creen que, ay, terapia, estoy loco. No, es una educación, es educación continua, una educación intrapersonal. Y como me gusta a mí venderlo y ofrecerlo, es lo que nosotros usamos, el triángulo de la dispersión. Toda empresa tiene una dispersión atencional. Entonces, la queja, el parloteo y el fantaseo abren estas bioquímicas y dices, ¿tú crees que porque tú tienes a 8 horas a una persona en una computadora es productiva? No. ¿Dónde está su atención? Ahí está. Entonces, captan que dicen, sí, tienes toda la razón. Y empiezas a ofrecerlo, un cambio. Es paralelo a lo que ya están viviendo. Eso es lo bueno de la misma neuroeducación o de la semiología de la productividad integral. Es paralelo al desarrollo que ya están teniendo, porque es el conocimiento de uno mismo. Al fondo, ustedes comprendemos que es el desarrollo del ser. Entonces, nos vamos por esta educación intrapersonal con los diferentes niveles y es muy interesante porque la pandemia marcó eso. Casi no hay ninguna empresa, sino es que el 99.9% que está viviendo esta crisis en conciencia de la empresa. Pero muy bien aceptado, Mariana. La verdad, está espectacularmente lo que se está requiriendo, porque si tú quieres escalar una empresa, vuelvo a repetir, escalas a las personas, no le haces 3 pisos más, ni traes más computadoras, ni le regalas carros a nadie, eso no es crecimiento. El scaling up, que se llama, es escalas a las personas. ¿Y qué escalas de las personas? Su nivel de conciencia. Y que comprendan que eso está asociado a sus vínculos en la salud, en la familia, al proyecto de vida que conocemos. Me encantó esa forma de escalarlo. Me encantó, ¿no? Cómo lo especificas muy claro. No escalas comprando coches, escalas elevando el nivel de la conciencia de cada uno de tus personas. Eso Y sí. sabes que funciona muy bien, Mariana, que esto también te depura, es una selección natural. Si hay empleados que no están abiertos a una evolución educativa, con herramientas para que ellos también crezcan, entonces también estás teniendo un parámetro de que hay empleados tóxicos, hay empleados, como decía ahorita Carlas, que ya están involucionando y tú creas las condiciones, pero si no están a la par, estás descubriendo que el tema era precisamente que esta persona ya cerró su ciclo. Hay un aforismo muy importante en las empresas con las que luego batallo mucho con RH, por ejemplo. Contrata lento y despide rápido. O sea, cierra el ciclo rápido, no te pongas porque cada día que pasa te van quitando toda esta energía. Y es un nuevo paradigma también, entender que un empleado, aunque tenga 30 años, a lo mejor ya cerró su ciclo. Y esa es la pieza clave que está generando todo lo que internamente puede caer en queja, conflicto, problemas, puntos de fricción, malas vibras, como le quieras llamar. Entonces, este tipo de educación continua también te favorece a ver qué empleados son los que te quedas. Y tristemente te das cuenta que a veces son los líderes los que ya alcanzaron eso y dices, con razón.
Y a mí me encantan los quotes, las frases, ¿no? Como es, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, fascinante, porque hay veces que ese eslabón, pues, pudo haber sido que, pues sí, fuiste muy, muy buen líder hace 10 años, 4 años, etcétera, pero si la empresa propende a estos cambios, a instalar esta conciencia espiritual, esta empresa humanista, pues sí, se va haciendo esta depuración por selección casi natural. Y nos vamos con esta pregunta, es cómo influye el neuroliderazgo en la motivación de los empleados. Uy, pues reitero un poco o amplío la respuesta que ha mencionado, la bioquímica positiva. O sea, el neuroliderazgo, entender que, lo decíamos antes, por ejemplo, de entrar al aire, una sonrisa, el humor, una actividad recreativa, que entendiendo el neuroliderazgo vas a promover que la convivencia, si hablamos, digo, no voy a entrar en mucho tema clínico, pues la oxitocina o X neurotransmisores o hormonas que hacen que se genere un estado de optimismo, un entusiasmo consciente, incluso dar una mala noticia. Señores, no sabemos en 3 meses qué pueda pasar, pero aquí estamos en un ambiente consciente. Entonces, el neuroliderazgo como la neuroeducación comprenden que un niño aprende diferente a otro niño. El tema de la educación tradicional es que metes en un salón a 50 niños o 30 niños, pero uno es motriz, el otro es emocional, el otro es racional. Entonces, no aprenden igual. La empresa tiene que tener una atención, el líder tiene que saber leer a todos sus liderados y comunicarse con cada uno de ellos desde la ventana que van a comprender, desde donde ellos perciben. Y ahí viene esa ventaja o ese beneficio del neuroliderazgo, que un líder es educador. Tú eres líder para educar, no eres líder para superar, no eres líder para demostrar que eres más fregón que todos. De hecho, una de las cosas que en México pasa mucho es un líder no quiere a sustitutos. Cuando lo primero que se le debe de pedir a una empresa es, ¿ya tienes al sustituto de cada uno de tus líderes? ¿Y sabes cuál es un buen taller? Que el líder haga el manual. Yo, Memo Salas, tengo que dejar a quién ya. Mira, va a ser Juan o Pedro. Y el día que no esté Memo, así, dice, no. Pero ese es el líder forma otros líderes, es un neuroeducador también. Entonces, esa pregunta que mencionas, que es muy amplia para responder, obviamente, Carla, el beneficio es crear las condiciones para que las personas mantengan paz interna. Mira, con esta te voy a contestar muy profundo y voy a invitar a todos los que nos acompañan a que en Amazon vean 13 vidas se llama. Es el líder de 26 años de un equipo de chavitos de 12 a 13, 14 años de fútbol que duraron 22 días en una cueva en Tailandia. Y era con bases budistas. Fue un gran liderazgo para eso, Carla. 12 niños que no, miren, cuando lo sacaron, es espectacular. No les puedo hacer un spoiler, pero véanla, por favor. Ahí vas a ver el neuroliderazgo. ¿Nos recuerdas el nombre? 26 años, 13 vidas. 13 vidas, y van a ver la bioquímica, cómo mantuvieron la paz, meditaron, sin comer 10 días. Chavitos de 12, 3 años que cuando lo rescatan, los neurólogos, los neuroespecialistas, no hubo trauma, no hubo ninguna consecuencia negativa de estrés postraumático. Simplemente tuvieron que procesar porque todos los días visualizaban. Y además a los niños, para sacarlos por un camino de 3 kilómetros, los tuvieron que anestesiar y respirar. Vean eso y van a ver el liderazgo al máximo nivel. No el empresarial también, porque a veces el liderazgo empresarial está peleado desde mucha perspectiva con los números o con la conciencia o con el humanismo. Eres muy blando. Cada empresa dictaminará lo que conocemos nosotros como su reglamento y sus códigos de convivencia, pero lo vas a poder hacer en armonía. Van a poder convivir todas las diferencias, sean culturales, genéticas, socioeconómicas, en perfecta paz. Y para eso se requiere pues neuroliderazgo o semiología de la productividad integral, que sabemos en nuestro contexto que es prácticamente lo mismo. No, o me parece que también el liderazgo está peleado por la parte económica. Muchísima gente que dice, ¿cuánto me pagas? Entonces voy a ser ese tipo de líder, ¿no? Que también es parte de todo lo que hablamos en semiología en cuestión de carencias, huella de abandono, hablaste de las 7 fuentes, todo nuestro
concepto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo enfocarte en un líder que lo está haciendo mal? ¿Cómo hacerle ver a un líder que necesita cambiar? ¿Cómo hacerle ver a una persona que por ahí no es? Porque puede ser que ahí te encuentres muchas puertas cerradas. Miren, en el ámbito de las empresas, eso se conoce como la puerta abierta de la oficina. Mi oficina está abierta para todos, para el valet parking que necesita decir, oye, aquí hay dos güeyes que me bloquean el estacionamiento y no puedo estacionar bien los carros, que hacen colas hasta el de arriba. ¿Qué quiere decir esta analogía de mi oficina está abierta? Entramos en los códigos de convivencia armónica. ¿Cómo se logra eso, Mariana? Que existan todos hablando el mismo idioma, que entendamos todos empatía, o que si yo te manifiesto algo por escrito o aquí está el reglamento, no lo vas a tomar personal. Entonces todos tienen que tomar un curso, todos tienen que graduarse de un programa de educación continua donde todos conozcan las reglas de la comunicación o la forma de manifestar lo que sea. Oye, no estoy conforme. Acuérdense que no quiere decir que me tenga que caer bien todo el mundo en la empresa, pero todos necesitamos convivir. Ese es el tema. No me puedes caer mal. De veras, no te tolero. Eres indiferente. Pero es imperativo que para yo mantener mi trabajo, cuidar a mi familia y pues tengo que convivir. Alguien tiene que ceder. Hablan todos en un programa, se permite por escrito y se empieza a comunicar. Oye, mira, en las instituciones cerradas como el ejército, cerradas me refiero porque hay mucha disciplina, es un modelo que funciona a través de que pues casi obedeces y punto. Cuestionar a un líder, decir que este líder, entonces son empresas cerradas o instituciones cerradas. Tienes que abrirte, aquí es el cambio del paradigma. Una productividad jamás va a existir si no hay una apertura. Entonces es lo más fuerte para ciertas empresas familiares donde el líder, ya sabes, es el papá o el hijo mayor y están cerrados. Entonces no importa lo que digas, de nada te sirve también tener a dos personas con un nivel de conciencia muy alto si con los que estás conviviendo están muy bajos. Nos pasa en el desarrollo personal, el desfase de nivel de conciencia o de nivel de comunicación es un tema a tratar. Y ahí es donde viene este liderazgo resiliente. Solo un líder que se ha capacitado, que ha vivido que entiende que la comunicación es la evolución. Fíjate bien, no la competencia. La comunicación marca la evolución. La competencia marca la autodestrucción. Y lo vemos, un Bruce Lipton en biología lo dice. Lo vimos ahorita. La nueva normalidad y la nueva humanidad demostró que lo que vamos a requerir para nuestro siguiente paso evolutivo es la colaboración. Esto. La colaboración tan fascinante que es, porque además escuchamos tanto aquí en México el bucket de los cangrejitos que se van jalando unos a otros. Digo, eso ya es bastante sonado, pero ¿de qué manera? Porque creo que, fíjate, el tema de la colaboración puede cuestionar mucho la huella de abandono. Justamente este tema de, ¿cómo voy a reconocer que el otro hace mejor que yo? ¿Cómo voy a reconocer que a lo mejor mi asistente hace mejor mi trabajo que yo, soy el jefe, ¿no? Entonces, ¿cómo la colaboración puede despertar un tema de huella de abandono, un tema de este vacío existencial, un tema de no soy suficiente? Creo que puede ser un espejo que, aunque la colaboración es un tema que va a impulsar a las empresas, y no solamente en las empresas, sino en una familia, en un grupo de amigos, etcétera, en un equipo no sé, de fútbol, remo, lo que sea, ¿no? Pero cómo la colaboración, ¿sí?, puede también cuestionar las conciencias. O sea, yo creo que esto es bien importante. ¿Y por qué va a ser tan importante? Ahí es donde, y retomo lo que estabas diciendo, la importancia de trabajar las soft skills a nivel individual. Porque si tú como líder no tienes esta capacidad empática, no tienes esta resiliencia, no tienes esta transformación, no tienes este tema de haber resuelto ciertos duelos, vas a estar constantemente proyectando. Y cuando llega alguien que colabora, que trabaja y que tiene esta sonrisa y que se manifiesta y tú estás con tu actitud negligente o lo que quieras, ¿cómo esto se va contraponiendo con el mismo desarrollo? Entonces, una persona que es feliz y tú eres infeliz, lo que te va a provocar es como de, ¿sabes? Entonces, si tú no has trabajado tu huella de abandono, la colaboración es una temática bien bonita,
para los que ya traen un despertar. Creo que eso es bien importante mencionar porque sí implica un trabajo y como bien decíamos hace ratito, no es, ay, pues que la empresa sea humanista, no, es que la empresa está formada por un grupo de individuos y si cada uno de los individuos, que son estas células que no se saben desarrollar plenamente, pues va a generar un cáncer, ¿no? Este exceso o estas carencias en donde pues, el organismo no va a funcionar como debe. Entonces, digo, me brincó a mí esta idea de decir, bueno, sí, la colaboración, la empatía, la compasión, wow, sí, el agradecimiento, pero ¿qué voy a agradecer si mi foco atencional está en la queja, si mi foco atencional está en la competencia? Mariana, ¿quieres comentar algo? No. Bueno, no, prefiero escucharte a ti porque no, estuvo es muy que, importante Carla, el no, comentario. gracias, sé que el tiempo vuela, pero bien lo dice Carla, mira, es a lo que me refería, líder resiliente, aquel que ya trascendió su huella de abandono. Entonces, liderea desde el amor incondicional o desde el servicio que mencionaba, desde la felicidad, la actitud positiva. Pero el problema es que cuando llega una crisis, los líderes liderean desde el miedo, la competencia, y nosotros entendemos, por eso el programa de semiología de productividad integral está centrado en los 3 cursos básicos de semiología que conocemos en el conocimiento uno mismo. Obviamente, toda esta paz interna, entender los básicos del imaginario, el lactante biológico y el lactante cultural. Luego viene este voy abandono porque no es lo mismo un agudo con miedo que esté la competencia, colaboración nunca. Es pura competencia y le gano y creo toda esta negatividad y terrorismo, por poner un ejemplo, o si pones la soberbia también de líderes, ya sabes, estructurados, o el impositivo, yo prefiero que me obedezcan, no me interesa lo demás de la conciencia, a mí yo mando. Y yo viví empresas donde llegaban y el nuevo director, un energético que dijo, córreme a todos, prefiero destruir y volver a hacer lo mismo, y cosas que dices, puta, por eso tengo que empezar, no gastes dinero en capacitar a 25 personas si el líder, el dueño, la cabeza que todo el mundo también por organigrama va a seguir, pues no, nomás vamos a ganar dinero, pero tú no vas a evolucionar. Entonces es fundamental que se empiece a veces por lo que se llaman las técnicas sándwich, por la tapa y por abajo. A veces los que están en medio son personas que, pues como son empleados que saben el valor del trabajo, más o menos se adaptan y fluyen, pero no hay cambio, porque van surfeando todo lo que dice el jefe, pues yo, no, con que llegue puntual, ya fregué, ya, y el bono, muchos trabajan por el bono, entonces no están evolucionando. Pero si te vas a las tapas, que son las cabezas, y hasta abajo, los primeros que tienen el vínculo con todo, haz de cuenta el potencial instintivo, ¿no? O sea, la evolución de la conciencia está asociada a tu salud, pues si no hay salud mental en ninguna es muy difícil evolucionar en muchas cosas, lo mismo en la empresa. Entonces, se requiere esta personalización del lactante, es lo mismo, la personalización del líder es ya el líder consciente, es el neuroliderazgo. Ya no va a permitir que una mala noticia le brinque con la adrenalina, no va a permitir que entre en depresión si no vendieron cosas. Tranquilo, yo soy yo y el principio de realidad es el principio de realidad. Y viene toda esta temática que con talleres, obviamente no basta con llegar a una empresa y dar toda esta temática. Mañana lo voy a compartir, pero mira, no se trata de que comprendas la tolerancia, se trata de que la practiques, es totalmente diferente. O sea, si no practicas lo conceptual, no llega a lo que conocemos ni la conciencia-acción, ni vas a experimentar la transformación. ¿No? Pasar de la información, la cultura a la experiencia. Quiero compartir tus datos porque antes de despedirnos, quiero que la gente que esté en contacto contigo, que tengan una empresa, que se den cuenta que tal vez no son los mejores líderes, que tal vez se den cuenta que hay gente en su empresa que no está siendo el mayor líder, ¿no? Y que podría ser mucho mejor, que te contacten. Entonces quiero aquí presentarles esta lámina donde está tu LinkedIn, donde está tu Facebook, donde está tu Instagram, y ahí te pueden mandar mensajes, ¿cierto? Muchísimas gracias, claro que sí, a sus órdenes 24/7. Estamos en tu esquina, es como yo adapto el tema de la esquina deportivo, de la pelea, que al final un líder, su peor enemigo es el mismo.
Si no ha trascendido esto, yo con esto cerraría como reflexión. Siempre que me invitan, preparamos mucho de mediación consciente, negociación consciente, que es la misma base de lo que estamos platicando aquí. Tú pregúntate, si tú contigo no puedes negociar tus apegos, como por qué crees que puedes negociar con algo o alguien algo. No es imposible. Tú no puedes dejar de fumar. Tú no puedes ser puntual o te levantas temprano, cambias una dieta. No puedes decidir autocontrolarte en una situación. ¿Cómo esperas que 300 empleados lo hagan? Si tú contigo no te puedes liderar. Todas las mañanas me estoy liderando a mí mismo. Mi comunicación, mis códigos de convivencia. Entonces, un buen líder, como el juez empieza por su casa, como dice el dicho, un buen líder ya consciente, lo vas a ver por sus frutos, los conoceréis. Exactamente cómo va mostrando esta resiliencia, porque no es a través de las acciones como se muestre este neuroliderazgo. No es conceptual o te van a tatuar o vas a tener una etiqueta que diga, ay, mira, aquí tengo un neurolíder o líder consciente. No, en su propia acción, y de seguro va a meditar todos los días. Un neurolíder o liderazgo consciente medita, visualiza, mentaliza, simulador de conciencia. Se dedica un tiempo a sí mismo para poder poner lo que nosotros llamamos la casa en orden y luego, ahora sí, vámonos para afuera. Claro, claro. Ahorita vuelvo a poner tu imagen con el contacto, pero quiero preguntarte, es con la que cerramos la entrevista, es ¿cuál es tu mayor aportación a la humanidad desde esta vocación? Porque sé también que tienes muchas otras vocaciones, como la parte también del ejercicio, pero hablando de neuroliderazgo, hablando de todo este enfoque que le metes a la empresa, ¿cuál es tu mayor aportación a la humanidad? Mira, la educación, transmitir primero lo que ha sido la experiencia en mi propio ser. Fui víctima de bullying, enfrenté muchas cosas en mi vida, pérdidas, la pérdida de mi mamá los 5 días que yo nací, me tocó confrontar muchas cosas. Y estas herramientas que van desde la base de las artes marciales, comprendiendo lo que dije ahorita, tu peor enemigo eres tú mismo. ¿Y cómo se refleja ese enemigo? A través de tus pensamientos, creencias y valores. Lo que estés pensando, lo que estés creyendo, lo que valores, es lo que está determinando tu actitud. Ese es tu enemigo, un paradigma que no has querido cambiar, que no has querido transformar. Entonces, a través de mi vocación de educar, de comunicar, de mi capacidad de entrega, de mi disciplina, de ayudar al prójimo, de estar al servicio de ellos, pues es mi aportación en todas estas áreas de un desarrollo intrapersonal con todas las vertientes, porque es lo mismo con diferentes nombres. Llámale como quieras y que pueda conectar con el que le gusta por un tema místico, por un tema científico, por un tema académico y que no se peleen. Juntar un puente entre esa parte muy académica, muy técnica, que si no, la gente no tiene credibilidad en esas cosas, y aquellos intuitivos o emocionales que también pues requieren estructura. Y esa sería mi aportación, ¿no? Dejar el mundo mejor que lo encontré a través de una educación continua. Y creo que, como has estado diciendo, la inspiración es demostrar con congruencia. Creo y se nota que eres un líder asertivo, tu manera de comunicar, tus estudios, todo lo que te respalda, tu forma de, o sea, esta pasión que tienes al hablar, el querer transformar, poner este granito de luz a las empresas, en la consultoría, en todo lo que tú te dedicas, en las artes marciales, trabajas también o has trabajado con niños, etcétera. O sea, realmente eres una persona infinitamente admirable. Siempre he resonado en todo lo que eres, mi querido sensei, maestro doctor Guillermo Salas. Entonces, realmente personas como tú, a través de esta inspiración, pues hacen estos cambios, y esperemos todas las personas que se han logrado conectar, los que nos escucharon en vivo, o los que nos van a escuchar después, pues espero que se hayan nutrido tanto, que además hayan sentido esta bioquímica en su cuerpo de haber escuchado todo este conocimiento tan fascinante, tan puntual. Y pregúntate, ¿eres tú un líder consciente, asertivo, positivo? Y no solamente en la empresa, porque tal vez en la empresa no eres el jefe, eres
pero ¿de qué manera tienes esta inspiración y este impacto? ¿O de qué manera es un líder si eres padre o madre de familia? ¿De qué manera estás liderando? O si estás en un grupo de amigos, ¿de qué manera? A veces nos toca ser líderes, y también nos toca ceder, digamos, este rol. Incluso un líder cuando dice, oye, pues este tema, y de repente ve una persona Claro. y que se pone ahí, también un líder sabe escuchar, sabe nutrirse de los demás. Entonces, creo que esto es, bueno, por lo menos para mí, me nutro cada vez que te escucho, es fascinante todo lo que nos compartes. Gracias, gracias infinitas por regalarnos tu sabiduría, tu tiempo, tu pasión en este espacio Educadores de la Conciencia. Como saben, es un espacio gratuito que nosotros tenemos justamente para educar y justamente porque queremos, tenemos pues esta resonancia como educadores de la conciencia que somos en ser estos líderes de conciencia, ser estos líderes que tienen una inspiración a todas las personas. Así es que esperamos que este granito de luz te haya tocado y comparte, sabes que estamos todos los lunes aquí en punto de la 1 con los diferentes programas que tenemos. A veces tenemos invitados que son Viviendo Conciencia, tenemos meditaciones. Si no has visto nuestros programas, te invitamos a que los veas en nuestro canal de YouTube. Estamos también en Facebook, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. O sea, de nosotros no se salvan. No, y quiero comentar, vuelvo a poner tus contactos porque lo están pidiendo en Face, y quiero comentar, aprovechando que están tus contactos, un comentario que nos hace Jerry aquí en Facebook que dice: nuestra mayor empresa, nuestra propia vida. Me encanta Claro. porque lo creemos, ¿no? Es algo que tú decías, ¿qué tan líder eres contigo? Me encanta, es una súper analogía, eres una empresa, eres una institución, la familia también es una empresa con sus contextos, pero sí, al final, la mayor inversión, el mayor asset, eres todo tu ser integral, no nomás tu potencial racional, todo, y concuerdo con lo que dice. Muchas gracias por esa expresión. Y quería también poner un ejemplo que se vino ahorita rápido a la mente, que acaba de suceder el fin de semana pasada con la bioquímica, y fue ver a grandes líderes deportivos como un Roger Federer, que se retiró y entró emocionalmente, lloró tomando a su competencia, Rafael Nadal, que nos regalaron a todos los que les gusta el tenis, se agarraron de la mano y viene ese cambio de paradigma. Un líder consciente ha llorado y llora mucho, y no llorar por debilidad, sino porque el proceso bioquímico de depuración también es a través de las lágrimas. Así como defecamos de orina, tú imagínate el que nunca llore, que hay trastorno, no puede limpiar tu cuerpo. Ok, entonces es esta parte de la bioquímica que decía Carla, pero son grandes hombres y líderes que están rompiendo, y se va a romper ya el paradigma de cerrado, el hombre no llora y los niños no, y tu debilidad no. Entre más rápido seas flexible en eso, mayor líder consciente vas a ser. Padrísimo. Increíble. Muchísimas gracias, Guillermo, por tus palabras, por tu entrega, pero sobre todo por el compromiso y la inspiración. Al escucharte, yo creo que muchas personas, igual que yo, nos quedamos inspirados a ser mejor líderes en nuestra vida y en lo que hacemos, en donde estemos, conocernos, trabajar con nosotros para poder sacar esto en acciones concretas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia y por tu compromiso. Gracias, un placer. Gracias. Besos a todos. Bye, bye.